La base de toda elección auténtica es contar con un listado de electores confiable. Si no se tiene un listado preciso de quienes tienen derecho a votar, que incluye el lugar de residencia de cada votante, la elección de representantes que ocupen los cargos públicos a partir de los principios democráticos de una cabeza un voto y que todos los votos tengan el mismo peso, resulta impensable sin sesgos y distorsiones. De un padrón electoral incluyente y debidamente actualizado dependen tres cuestiones fundamentales. Primero, el ejercicio de los derechos políticos, pues para poder votar, ser candidato a un cargo público o bien afiliarse a algún partido o agrupación política, un ciudadano debe estar inscrito en el registro de electores y tener su credencial para votar con fotografía vigente. Segundo, el padrón sirve también para garantizar la integridad democrática de una elección, pues este garantiza que cada ciudadano tenga un solo registro y por lo tanto pueda votar solo una vez, que solo quienes cumplan con los requisitos legales puedan votar y nadie más, que nadie pueda suplantar la identidad de un elector y votar en su lugar, que cada votante pueda votar por los candidatos que corresponden a su sitio de residencia y no por otros, que se sepa con precisión cuántas firmas se requieren reunir para poder registrar una candidatura independiente o para constituir un partido político, o bien para poder saber cuál es el número de sufragios necesarios para que un ejercicio de revocación de mandato o una consulta popular sean vinculantes. Tercero, de la cobertura y actualización del padrón electoral, que depende que el INE sepa cuántas casillas tiene que instalar, en dónde y cuántos electores van a votar en cada una de ellas. Hoy tenemos uno de los mejores padrones electorales del mundo. Según la verificación nacional muestral de este año, un estudio que realiza anualmente el INE para verificar la calidad de dicho instrumento, nuestro padrón tiene una cobertura que ronda el 99% y una actualización del 84%. Es decir, que hay solo un 16% de inscritos que no han actualizado sus datos registrales, como el domicilio, aunque la mayoría de estos se han mudado a vivir dentro de su municipio o entidad. Así que, aunque recorriendo más distancia, seguramente podrán votar en donde están registrados. Son números muy buenos. Lograr lo anterior no fue fácil. Costó mucho construir un padrón confiable que nos permitiera tener elecciones democráticas. Cuando el padrón electoral lo administraba el gobierno, hasta antes de 1990, era frecuente que las personas fallecidas siguieran inscritas y hasta que votaran, que hubiera registros duplicados y por lo tanto que hubiera quien votaba varias veces, que a los militantes opositores se les rasurara para que no pudieran votar, que a los simpatizantes de la oposición se les cambiara sin aviso su lugar de votación para complicarles el poder sufragar, entre muchas otras marrullerías que ocurrían cuando el padrón era gestionado con intencionalidades políticas para favorecer al partido en el gobierno. Por eso, el padrón debe seguir estando bajo la responsabilidad de un órgano autónomo como es el INE y no del gobierno en turno. Solo así se puede garantizar la seguridad de los datos personales de las y los ciudadanos sin que sean utilizados con criterios político-electorales. Sin embargo, con el pretexto de contar con una cédula de identidad, los últimos 3 gobiernos han explorado la posibilidad de hacerse con los datos personales de la ciudadanía que resguarda el INE. Por eso, fue grave cuando en enero de 2020 el actual gobierno formalizó a través de la Secretaría de Gobernación la petición para que el INE le entregara los datos biométricos de la ciudadanía, cosa a la que el instituto se negó rotundamente. Hay hoy 2 senadoras de Morena que han presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Población y establecer que la SEGOV tiene que expedir una cédula de identidad con fotografía para la que se pretende contar con todos los datos biométricos de las y los mexicanos. Lo grave es que el artículo 83 de dicha iniciativa dice lo siguiente: la Secretaría proporcionará al Instituto Nacional Electoral la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales. Es decir, lo que se está planteando es que ahora sea la Secretaría de Gobernación quien recabe y resguarde los datos de la ciudadanía que serían compartidos con el INE para que éste pueda realizar las elecciones. Se trata, para decirlo sin medias tintas, de un grave intento por socavar la integridad técnica que tiene nuestro padrón electoral y para volver a las épocas en las que el gobierno manipulaba el registro de ciudadanos para obtener un beneficio político electoral en su favor. El pretexto es que el Estado no cuenta con un registro de menores de edad. Es cierto,
La INE, la credencial, se puede obtener hasta los 18 años. Y esa es una facultad, por cierto, exclusiva de la Secretaría de Gobernación, registrar a los menores. Ciertamente el problema existe, pero se resolvería como lo ha propuesto el INE mismo desde hace varios años, sin que le hayan hecho caso, por cierto, permitiendo que el mismo INE registrara a nombre de la SEGOV a los menores de edad en sus módulos de atención ciudadana, aprovechando así la experiencia, la capacidad instalada y hasta la confianza que ya se tiene en dicha institución. Les expidiera a los menores una credencial específica y eventualmente incluso resguardara sus datos si Gobernación así lo decidiera. Eso es posible. La SEGOV es responsable en efecto de hacerlo, pero no tiene la infraestructura, el conocimiento ni la confianza pública necesarias para hacerlo. El INE, por el otro lado, no tiene la facultad, pero tiene todo lo demás. Bastaría un simple convenio para avanzar en ese sentido, pero la negativa permanente de hacerlo demuestra que lo que se quiere por parte de las instancias gubernamentales es otra cosa. Hay que encender las alarmas. Parece una cosa menor, pero las elecciones libres y auténticas que hemos conseguido pueden estar en un grave riesgo.